En 1965, si mal no me equivoco, el 5 de junio, Conchita, en la aparición de la Virgen de Garabandal, nos hace una revelación brutal. Revela que la Santísima Virgen le dijo que después de Juan 23, quedaban solo 4 papas. Si sacamos esa cuenta, ya estamos fuera de los 4 papas de los que Conchita mencionó que le dijo a la Virgen. La advertencia de Conchita es que después vendría el final de los tiempos. Y nos podemos hacer esta pregunta. ¿Qué relación tiene el final de los tiempos en el que habla la Virgen en Garabandal y la excesiva y tremenda contaminación que está haciendo el Papa Francisco de la Iglesia Católica? ¿El Papa Francisco está contaminando la Iglesia con puras ambigüedades? ¿O no la está contaminando? Son preguntas que vamos a tratar de resolver en este programa. Así es que sin más, comenzamos. Asumiendo que muchos de ustedes ya conocen las apariciones de la Virgen en Garabandal, entonces vamos a tomar esta información desde esa perspectiva. Si usted no sabe nada de las apariciones de la Virgen de Garabandal, le invito a que vaya a verlas. En internet las puede encontrar y pueda ver la historia de este precioso pueblo en Garabandal, que se de paso tuvo muchos problemas con los masones. Entonces usted puede ver esa parte, ¿no? Entonces, puede investigar y darse cuenta de ese panorama general de lo que fue las apariciones de la Santísima Virgen en Garabandal a Conchita. Pero asumiendo que usted ya sabe de esto, entonces vamos a partir de la idea de que cuando la Santísima Virgen habló de la profecía de los papas, últimos papas y el fin de los tiempos, tomamos en cuenta esto y lo anexamos con lo que dijo la Santísima Virgen en Nazaret, donde dijo que iba a salir el demonio iba a salir Lucifer con un ejército de demonios para abolir la fe en la iglesia. Vemos que hay una conexión impactante entre los dos mensajes y claro que hay una conexión porque lo está dando la misma persona, es decir, la Santísima Virgen María. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el fin de los tiempos? Pero más aún, ¿qué tiene que ver esto con la contaminación que está haciendo el Papa Francisco de la Iglesia Católica? ¿Con qué la está contaminando el Papa Francisco a la Iglesia Católica? La está contaminando con la ambigüedad. La ambigüedad es un avión de combate que entra y hace daño y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Es lo que está haciendo el Papa Francisco con los nombramientos, con los eventos que están pasando en la iglesia y sobre todo a los que le está dando voz y voto. Permítame mostrarnos a continuación y permítame iniciar con esto. Tenemos, por ejemplo, aquí a Conchita. Haciendo referencia a Garabandal, estamos hablando que fue el 5 de junio de 1963. Conchita reveló que la Virgen le había dicho que quedaban 3 papas. O le había dicho que quedaban 4 papas, pero 3 que iban a gobernar más tiempo y 4 porque uno iba a morir muy pronto. Hasta el final de los tiempos, que es hoy. ¿Ya? En estos momentos se encuentra en discusión si la Santísima Virgen le dijo que eran 3 o 4 papas. También, ¿qué significa que vendría el fin de los tiempos? Y según, si tomamos en cuenta la profecía de San Malaquías, después de Juan Pablo II solo quedarían 2 papas más. ¿Ah? Entonces, tomamos en cuenta que todo iba a ser después de la muerte de Juan 23. Juan 23, aquí lo tienen en pantalla, él es Juan 23. Él es la base donde vamos a partir esta información. Según la profecía dice que después de la muerte de Juan 23, después de la muerte de Juan 23, quedarían solo 3 papas que iban a gobernar. 3, porque uno iba a morir muy pronto. Estamos hablando de que después de Juan 23 siguió el número 2, que es Pablo VI. Después de Juan 23 siguió Pablo VI. Los dos
que llevaron a cabo el concilio, mis queridos hermanos en Cristo. Esos son los dos. Entonces, si es después de la muerte de Juan Pablo, de Juan 23, el número 1 sería Pablo VI. Si creemos que la Santísima Virgen dijo que quedaban 3 papas, entonces con la muerte de Juan 23, siguió Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, y después siguió Benedicto XVI, y entonces que estaremos hablando de que estamos en la actualidad entrando al fin de los tiempos. Se cree que la Virgen dijo que quedaban 4 papas, uno casi no contaba porque iba a durar muy poco tiempo en la iglesia, que es Juan Pablo I. Entonces el fin de los tiempos vendrá con el sucesor de Benedicto XVI, es decir, con el Papa Francisco, según esta profecía. Vamos a explicarla con más calma. Después de la muerte de Juan 23, que es este, vino Pablo VI, que sería el primer papa. La Santísima Virgen de Nazaret dijo que eran 4 papas, pero uno casi no contaba porque iba a gobernar la iglesia por muy poco tiempo. ¿Sí? Uno no contaba casi. Entonces son 4, pero en realidad los que contaban son 3. ¿Cuáles son esos 3? Aquí se los muestro, mi querido hermano en Cristo, en la pantalla. Pablo VI es el primero. El segundo es el que casi no gobernaba, casi no iba a durar en el pontificado, porque murió al mes. Es este, Juan Pablo I. Es el que está aquí en pantalla. Juan Pablo I es el que casi no contaba, porque iba a durar muy poco en el pontificado, Juan Pablo I. Entonces, vamos solo con Pablo VI, que es este primero. El 2, ¿quién siguió? Juan Pablo II. Ahí lo tiene en pantalla, es el 2. ¿Sí? Dijo que eran 4 los que quedaban para el final de los tiempos. 4. Después de la muerte de Juan 23. Pablo VI 1. Juan Pablo I, que casi no duró, 2. Y Juan Pablo II van 3. El siguiente tendría que ser ni más ni menos que Benedicto XVI. Una vez que Benedicto XVI faltara, según las profecías, iba a ser el final de los tiempos en la Iglesia Católica. ¿Cuál es el final de los tiempos, mi querido hermano en Cristo? Según Conchita y sus profecías, según lo que dijo la Virgen de Nazaret. Porque si hablamos de que después de la muerte o que dimitiera el Papa número 3, que sería este, Benedicto XVI, si hablamos que después de que dimitiera el Papa o que muriera el Papa Benedicto XVI, estaríamos viviendo o estaríamos diciendo que el final de los tiempos, estamos hablando que estamos iniciando en estos momentos, el día de hoy. Bueno, para interpretar este mensaje de la Santísima Virgen de Garabandal, sería muy aventurado, muy ambiguo, muy incluso arriesgado decir que es ahorita, porque Francisco, el Papa que tenemos actual, ya tiene poquito más de 10 años. Es decir, estamos al final de los tiempos. Una vez que muera Benedicto, sería como a ser un poquito no ser tan serio en el tema. Sin embargo, ¿a qué se refería la Santísima Virgen con el final de los tiempos? Es importante decirlo, y sin ánimos de querer afirmar la verdad absoluta, puedo decir, que el final de los tiempos al que se refería la Santísima Virgen en Garabandal no era a la destrucción del mundo, sino al final de un tiempo, se puede decir, medianamente controlado o católico en la Iglesia de Jesucristo. Porque sí hay un fenómeno que pasó. Con la muerte de Benedicto XVI se aceleró la contaminación en la Iglesia Católica. Benedicto él contenía los ataques a la Iglesia Católica. Benedicto los contenía. Pero con la muerte de Benedicto XVI llegaron los alimañas. ¿Y a qué me refiero? Con la muerte del Papa Benedicto XVI, la Iglesia Católica se ha visto contaminada por el Papa Francisco y sus aliados. ¿Cuál es esa contaminación a la que me estoy refiriendo? La ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad, mis hermanos? Bueno, la ambigüedad es un terrible avión, por así decirlo, de combate que destroza a la Iglesia Católica. La ambigüedad es un terrible
terrible mal. Bueno, yo pienso que es el de los más graves que destruye a la Iglesia Católica. Y eso es lo que está pasando, mis hermanos en Cristo, en la actualidad. Fíjese muy bien, el reciente nombramiento papal del padre jesuita James Martin, reciente nombramiento, como miembro del Sínodo sobre la Sinodalidad, ofrece un aspecto de la red de confusión doctrinal entre los eclesiásticos. Según la revista jesuita América, el padre Martin es un sacerdote jesuita, editor general de esta revista América, fundador de otras organizaciones. Es un ministerio para católicos de los lobbies. Él es el líder del movimiento de los lobbies que está queriendo en la iglesia meterse para quedarse para siempre y doblegar la doctrina de Cristo. Se desempeña él como consultor del dicasterio para la comunicación del Vaticano. En 2016, New Wise Minister, el mismo grupo que se encargaba de atacar a Benedicto XVI y el grupo que se encargaba de infectar a la Iglesia Católica con el Club La Banda, este grupo lo dirigen todos los sacerdotes, obispos y cardenales, de alguna manera son de Sodoma y Gomorra, pero que viven en la iglesia católica. Es importante dejar esto bien claro. Hay una mafia del Club La Banda en la iglesia católica que está infectándola y que sobre todo exigen su trabajo, ¿no? Exigen que la iglesia católica se doblegue ante los deseos del mundo y la están doblegando. Ya en 2017, el padre Paul Manskowski, es también jesuita, llegó al corazón de las ambigüedades de Martin en su reseña del libro de Martin que se llama Construyendo un puente. Y que es para ayudar a todos los miembros de los lobbies en la Iglesia Católica. Según él, si el hombre que está a mi lado, bueno, si el hombre que está al lado de él practica lo que hacían en Sodoma y Gomorra, según él, tú no eres nadie para poder decirle por qué no. Y al contrario, tenemos que apoyar y no ser, según ellos, malos o reprocharles o invitarlos a que se arrepientan. De hecho, entre las obligaciones de un buen confesor está la de desengañar al penitente de los ataques o de las etiquetas del demonio. Nadie es, bueno, son palabras que ni siquiera se pueden decir porque estamos hablando del sector La Banda, de este grupo. El Papa Francisco ha hecho 1001 malabares para contaminar la iglesia, metiendo y dando voz y voto. Por ejemplo, el cardenal de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, también es importante en la iglesia católica. Jesuita también es relector general. Él dijo que la iglesia católica debería considerar cambiar la doctrina con respecto a la homosexualidad. Creo que fíjese bien lo que dice este cardenal, según y querido por el Papa, ¿no? Este cardenal cree que los fundamentos sociológicos, científicos de la Iglesia Católica, de la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad, ya no son válidos, ya no corresponden a la actualidad y por lo tanto tienen que ser cambiados y por lo tanto tienen que ser modificados. Ahora, tenemos algo muy importante. ¿A qué se refería? Vuelvo a repetir, Conchita con el fin de los... Bueno, la Santísima Virgen le dijo a Conchita con el fin de los tiempos. Porque sin lugar a dudas hay un fenómeno muy interesante que debemos analizar. La iglesia católica, tradicionalmente católica, y con tradición me refiero a la formación sacerdota, a la formación tradicional de la iglesia católica, ya no es como la conocemos nosotros. De hecho, si usted se fija, son muy escasas las comunidades religiosas, los templos donde se habla puramente o se habla sobre la sana doctrina. Son muy escasos, ya son casi mínimos. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, los sacerdotes tradicionales alrededor del mundo, yo pienso que menos del 1%. Son mínimos. O sea que los lugares donde usted tiene acceso para nutrirse con la sana doctrina ya casi son nulos. Por la persecución del Papa Francisco a la Virgen Tridentina con tradiciones custodes, se acabó o se está acabando la libertad para que den misa en los templos los sacerdotes que quieran darla. Muchos obispos prefieren mejor callarse. Tenemos desde hace mucho tiempo que Benedicto XVI denunció esta técnica de silenciarnos
con ambigüedades. Benedicto XVI, desde que era prefecto para la doctrina de la fe, sufrió muchos ataques porque denunciaba y trató de reprender y de contener esto. Sin embargo, ahora con su muerte, esto se acabó y se vino al traste. Los tiempos para la Iglesia Católica sí han cambiado. Tenemos que el Papa Francisco le da el micrófono para que hablen. El Papa Francisco le concede puestos importantes a puro lobby. Vamos a hablar, por ejemplo, del que nombró ahorita como guardián de la fe. Ese es un chacal. Es un chacal. Es un chacal bien hecho porque ese señor a lo que viene es a destruir la fe. Y el Papa Francisco lo pone para que quede en ese cargo, ¿no? De hacer daño, lo más daño posible a la Iglesia Católica. En el sínodo, los que tienen voz y voto son estos: el James Martin, los herejes. Y este señor, James Martin, también va a la Jornada Mundial de la Juventud a corromper a los jóvenes. Fíjese muy bien lo que dijo él, lo anunció en sus cuentas de Twitter, mi querido hermano en Cristo. ¿Ah? Martin hizo el anuncio el pasado jueves de su encuentro con los lobbies. Dice: Dios mediante, viajaré a Lisboa esta noche para hablar con los jesuitas, las universidades jesuitas, la reunión de estudiantes de los colegios jesuitas de todo el mundo. Y luego, dice, en la Jornada Mundial de la Juventud también haré mi participación para exponer las causas de los lobbies dentro de la iglesia, del club La Banda dentro de la iglesia. Este domingo Martin también ha dado las gracias en las redes sociales de Twitter, sobre todo por la audiencia en la que asistió a su contaminada reunión de los jesuitas, donde expuso sus lobbies, ¿no? Sus Sodoma y Gomorra en la iglesia. Aunque todavía se desconoce en qué evento va a participar James Martin, es muy probable que este sea en cualquiera de los eventos que organicen los jesuitas en la Jornada Mundial de la Juventud. James Martin ha pedido, fíjese bien, dentro de los temas que va a hablar James Martin en la Jornada Mundial de la Juventud pueden ser los siguientes. Uno de ellos es este señor jesuita, fíjese bien, este señor jesuita James Martin, en la Jornada Mundial de la Juventud va a hablar sobre que no le hagan caso al apóstol San Pablo sobre las enseñanzas a nivel sexual. También va a hablar en contra de la Congregación para la Doctrina de la Fe por sus posturas que ha tenido sobre las prácticas de Sodoma y Gomorra. Martin también va a enseñar que la Biblia se debe tomar en otros contextos cuando hace referencia a la moral sexual y sobre todo a la moral de Sodoma y Gomorra. Cuestiona también los juicios morales de las Escrituras. Y James Martin va a exponer y asegurar que el catecismo de la Iglesia Católica puede destruir a los que practican ese tipo de actividades si no cambia y no modifica sus enseñanzas. Igualmente, sostiene él que los fieles que tienen tendencias hacia el mismo sexo de ninguna manera deben mantenerse castos. Fíjese muy bien, también él es... también dice que va a solicitar el apoyo para los jóvenes para que se adhieran a las organizaciones que apoyan a los lobbies dentro de la iglesia y que apoyan sobre todo la instauración de Sodoma y Gomorra en la iglesia de Jesucristo. Dígame usted, mis hermanos en Cristo, si no ha cambiado los tiempos. Llegamos al final de unos tiempos que teníamos en la iglesia. Y ahora estamos entrando a otros tiempos. Decir que la Santísima Virgen hablaba de la destrucción del mundo, todavía no. Porque ya hace 10 años que Francisco entró y no lo estamos viviendo aún. Dios guarde la hora y no lo empezamos a vivir. Pero de que sí estamos al final de unos tiempos en la Iglesia Católica, de cómo se vivía la fe. Y estamos entrando a otros tiempos de cómo van a vivir la fe. Es decir, la apostasía, eso sí es una verdad. Con la muerte de Benedicto XVI, se desataron los demonios en la iglesia y entraron a apoderarse de la Iglesia Católica. Aquí hay un comentario respecto a esto muy importante. Y fíjese lo que dice aquí esta persona. ¿Alguien o algún experto en moral me podría explicar cómo se justifica que asistan a la Jornada Mundial de la Juventud este jesuita, siendo
bueno, o cualquier sacerdote, obispo, quien sea, llevando a los jóvenes a una iglesia que cambia desde sus raíces, asentadas en Cristo, por los criterios del mundo y la inmoralidad? ¿Por qué el sentido común y la razón parecen justificar semejantes eh, asistencias de estos herejes que van a contaminar la mente de los jóvenes? Que solo llevan a la confusión a los jóvenes. Pero, ¿cómo no soy juez y maestro en el Israel de la iglesia? Me gustaría poder entender para que no pase de lo dicho, atribuido a Pío décimo, a Pío duodécimo. Si se te pierde la cartera, que no se encuentre, que no se la encuentre un moralista, decían esta frase de San Pío duodécimo, ¿no? Y comentarios como estos tenemos aquí en el artículo que estamos leyendo, que es muy interesante. O sea, la contaminación en la Iglesia Católica, el asalto de la Iglesia Católica, por toda esta, se puede decir, banda de los lobbies. Ya ve las letras del Club La Banda, la T, la Q, la B, la L y todos estos. Bueno, pues todos estos están en la Iglesia Católica, ambiguos. Y están, no dude usted que en el sínodo el Papa Francisco quiera consagrar los pecados, el crimen más grande que pues, se pudiera cometer. Pero un crimen muy ambiguo, muy suavecito, no pasa nada. Dios te quiere así, Dios te va a aceptar así, Dios no te invita a que recapacites, tú sigue pecando, sigue adelante, tenemos que comprenderte, tenemos que abrazarte. Y muchos clérigos y obispos se quedan calladotes. Yo no hablo para no meterme en problemas, no hablo para no sufrir ninguna represión. Hace unos días, recuerde lo que dijo una institución altamente poderosa a nivel mundial, que le estaba aconsejando a los gobiernos que trataran de someter a todas las religiones a esta doctrina y que se apoyara a las células de las iglesias que profesaban esta doctrina. Son James Martin y su equipo. El Papa Francisco está arremetiendo contra la tradición de una forma nunca antes vista, de una forma brutal. Y la peor forma de hacerlo, o la forma más común que tiene de hacerlo, es la ambigüedad. Él es ambiguo. No dice no, no dice sí. Dios te quiere así y se acabó. Permiso para pecar, sí. Sigue adelante, no pasa nada. Entonces, ¿hubo un cambio de tiempos con la muerte del Papa? Sí. ¿Estamos entrando a otros vientos? Sí. ¿A otros aires? Sí. ¿Vendrá la destrucción? Por supuesto que el castigo de Dios no va a tardar en venir. Ténganlo por seguro que estas cosas no se quedan así. Va a haber una reacción del cielo. Sin embargo, eh, ¿cuánto va a durar? No sabemos. La destrucción del mundo, la destrucción de la iglesia, como se pintaba apocalípticamente, no ha llegado. No ha llegado. Pero sí la destrucción interna de la iglesia sí ha llegado. El demonio es astuto y no está utilizando a los enemigos de la iglesia ahorita para destruir la iglesia. Son los malos pastores. Son esta mafia de lobbies en la iglesia católica que es la que está destruyendo la iglesia desde dentro. No son los musulmanes, no. Es esta mafia desde dentro. Y nos quieren llevar a destruir la iglesia católica. ¿Cuándo se va a destruir la iglesia católica? El día que reneguemos de Cristo, el día que ya no hagamos lo que Cristo nos manda. ¿Qué es lo que Cristo nos manda? Bueno, su doctrina. Las revelaciones de las escrituras son inequivocables para nosotros, pero para ellos son equivocables completamente. Muchos pensamos que la destrucción va a venir cuando la veamos bajar rayos del cielo, de lumbre, como Sodoma y Gomorra. En esos tiempos, al parecer, todavía no.
Pero ya llegó la destrucción interna, silenciosa, batalla espiritual. La Santísima Virgen en Garabandal tenía razón. Con la muerte de Benedicto vendrán el final de los tiempos. Y ya estamos en ese final de los tiempos. Pero tiempos espirituales. Quede bien, tiempos espirituales. Porque la apostasía es espiritual. Por ahí empieza. Y empieza. Y una vez que esto llegue a su máximo nivel, vendrá el castigo de Dios de una forma brutal. Tristemente, por mucho que quieran defender al Papa Francisco, no podemos dejar de lado esta contaminación que está haciendo. O es sí o es no. Y no estamos hablando de que tú dejes de pecar o no peques. Estamos hablando de que ataque a lo que es el pecado. Claramente sabemos que tú eres pecador y yo soy pecador. Pero no es a nosotros, es a lo que es el pecado. Aquí el problema no es que tú peques y te vayas a arrepentir y pidas perdón. El problema es que los demonios no quieren que te arrepientas. No quieren que al mal le llames mal y al bien le llames bien. La confusión reina. La tempestad está a nuestra puerta, tocando a nuestra puerta. ¿La Iglesia Católica va a enfrentar el final de los tiempos? Por supuesto que sí. Y esto pasó con la muerte de Benedicto. Lo dijo la Santísima Virgen en Garabandal, lo dijo en la Salet, y es una realidad. Prepárate, porque nuestro Calvario está por venir.